Buenas tardes con todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 26 al 39. Bueno, en esta porción de las Escrituras habla del endemoniado gadareno. Amén. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, miren, y no vestía ropa, estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Qué tremenda descripción de este doctor Lucas, ¿no? Que nos da está observando lo que estaba pasando ahí, está narrando, él había investigado. Dice que vivía en los sepulcros, donde estaban ahí los cementerios. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esta persona estaba endemoniada y realmente un endemoniado veía el mundo espiritual, ¿no? Y por lo tanto él sabía que era el Hijo de Dios. Y dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas, grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. ¿Quién da permiso? Jesús. Satanás no puede hacer nada, todo es permitido por Dios. Verso 33: y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿A cuánto les gustan los cerdos? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que habían acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Había gente que se dedicaba a criar cerdos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Qué hermosa historia del endemoniado. Este personaje dice que andaba, otras versiones dice que andaba aullando, dice que andaba desnudo, andaba en los sepulcros, no vestía, andaba maloliente, andaba mugriento, y tenía mucha gente miedo cruzar por ahí. Era una propiedad que no podían pasar cualquier persona, el endemoniado los atacaba. Entonces era una persona que era muy conocida. La Biblia registra que hacía mucho tiempo que estaba así. No sabemos, no dice 5 años, 10 años, 20 años, no lo sabemos. Pero parece que esta persona había sido poseída por espíritus inmundos y había estado ahí por el sepulcro. O sea, la gente sabía en el tiempo de Jesús que había espíritus que atormentaban, había espíritus que tomaban control de los cuerpos. Y ahí estaba. Y dice que Jesús llegó
Arribaron a la tierra de los Gadarenos, a la ribera opuesta a Galilea, en un lago. Al ver a Jesús dice que lanzó un gran grito, lo reconoció y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? En verdad que Satanás y sus demonios se sujetan, amén. A veces los demonios son más obedientes que mucha gente, que muchos cristianos, porque tú declaras la palabra de Dios y ellos se sujetan. Ellos tienen que obedecer en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, amén. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no importa dónde estén. Satanás sabe que se tiene que sujetar en el poderoso nombre de Jesús. Jesús le estaba echando fuera y el Espíritu le dijo: no me atormentes, ¿no? Hijo de Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Dicen que los espíritus inmundos andan por los lugares desiertos, les gustan los lugares desiertos y andan buscando un cuerpo. Satanás, sus espíritus inmundos, sus lacayos encuentran un poder para hacen mucho mal cuando tienen un cuerpo. Se pueden expresar a través de un cuerpo, así que son espíritus que andan por lugares secos, por lugares desiertos, ahí están. Hace mucho tiempo a este lugar vino una joven, más o menos de unos 18 años, señorita, pero ella había sido poseída por un espíritu inmundo. Dicen que había ella estado por la parte de arriba, la parte de esos cerros, parece que por ahí vivía en la parte alta, y por ahí hay unas huacas. Algo sucedió a esta joven, pero un espíritu inmundo la poseyó. Y así que se comportaba de una manera extraña, sus ojos, su mirada, su voz, no era ella, cambiaba, y no se sabe qué es lo que había sucedido en esta joven. Y hay mucha gente que está endemoniada, mucha gente que está poseída. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa historia del doctor Jekyll, de una novela británica, doctor Jekyll, algo así, tiene dos nombres, pero este hombre dice que tenía una personalidad en el día y en el transcurso de la noche tenía otra personalidad, y se escribió este libro. En realidad este libro era de una persona endemoniada, tenía dos formas de ser, era un mismo personaje pero tenía dos formas de manifestarse, y ese libro gira en torno a la historia de este famoso doctor, y eso lo han llevado a las pantallas, lo ha llevado al cine. Entonces hay mucha gente que está endemoniada, mucha gente que está perturbada, mucha gente que por causa, alguna gente participa del pecado, mucha gente han sido violadas, jóvenes, niños, y Satanás entra a través de una violación, entra a través de un maltrato, entra a través de las drogas, entra a través de la música satánica, entra a través del rock. Hay muchas maneras que el hombre abre puertas en que Satanás entra para esclavizarlo, entra su espíritu para esclavizarlo. Aquí hay una historia de un hombre que no dice cómo fue poseído, pero lo cierto es que esta persona daba lástima, era una persona temida, era una persona que no vestía ropa, era persona que andaba, dice Mateo dice que se lastimaba, se hacía heridas en su cuerpo. Otro dice que rompía las cadenas, no había cadenas que podían atar a este hombre, tenía un poder sobrenatural, una fuerza sobrehumana. Pero Jesús llegó ahí, él tenía una misión ahí de libertar a este endemoniado. ¿Cuánta gente está endemoniada? ¿Cuánta gente está atada? Y ahí está la historia de este espíritu inmundo. Dice que Jesús le dijo que se fuera de él y lo ataban con cadenas, dice la historia, de grillos, pero rompiendo las cadenas era llevado por el demonio a los desiertos. La gente era muy peligroso, a veces se reunían, lo trataban de coger, lo ataban con cadenas, pero lo rompía. No había manera de contenerlo, no había manera de poder tenerlo. ¿Usted ha visto la historia del increíble Hulk? Ya más parece un endemoniado, ¿no? Que empieza por una ira, por un espíritu de enojo, empieza a tener un espíritu, una fuerza sobrenatural que rompe todo, su cuerpo empieza a cambiar, su mirada, sus ojos, y empieza a ponerse de un color verde y empieza a romper todo, no hay nada que lo pueda contener. Esa es la historia de este hombre que rompiendo todo, cadenas, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dice Legión, porque
muchos demonios habían entrado en él. Era tanta la atadura de este hombre que muchas entidades, muchos demonios lo estaban esclavizando. Dice que le rogaban que no los mandase a ir al abismo. ¿Qué es el abismo? Es el lugar donde los espíritus están confinados hasta el día del juicio final. Cuando Satanás se rebeló, dice que él vio que Dios era digno de toda alabanza, las criaturas lo adoraban. Dice que su corazón él comenzó a desear esa adoración que solamente era para Dios. Era un querubín, era un protector, era Luzbel su nombre, que significa lucero de la mañana. Dice que él deseó esa alabanza y Dios encontró el pecado en su corazón. Y él contaminó a una tercera parte de ángeles, arrastró con él. No sabemos qué cantidad es, pero dice un tercio. Puede ser un tercio de 1000, de 10 millones, no lo sabemos, pero un tercio es bastante. No contaminó a la mitad, pero un tercio es demasiado. Dice que muchos fueron arrastrados con él. Y ahí está la historia de la rebelión en el mundo, en el universo, Satanás y sus demonios. Y ahí está, los demonios es algo inferior. Primero está Satanás, que es un ángel. Los demonios no tienen cuerpo, los ángeles tienen cuerpo. Fueron arrojados de su estado de gloria y fueron arrojados a la tierra. No se sabe cómo, pero Dios mantiene cautivos a muchos demonios. De tal manera, si no fuera que los demonios estuvieran por aquí, estuvieran poseyendo o atando a tanta gente, ¿no? Pero hay una parte que está libre según el propósito de Dios, y esos demonios son los que andan buscando cuerpos. Mucha gente son controladas por espíritus inmundos, espíritus de lascivia, espíritus que cuando abren puertas son totalmente controlados por estos espíritus. Bueno, ahí y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Temen ir al abismo, como vemos, están confinados ahí, no pueden hacer daño, y había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejaran entrar en ellos y les dio permiso. Hay muchas historias de mucha gente que practica la brujería, dice que se pueden entrar en un animal, en perros, en gatos, en aves. Muchos brujos toman apariencia de animales, ¿no? Y la Biblia registra que Satanás, los demonios le dijeron que no los echase fuera, en último lugar que les permitiera entrar a los cerdos. Quiere decir que a ellos no les gusta estar sin un cuerpo. Y estuvieron ahí en los cerdos cuando en ese momento Dios les dio permiso, dice, y los demonios salidos del hombre, porque tenían que salir, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y los cerdos se ahogaron. Se supone que esos demonios ahí tuvieron que dejar esos cuerpos, y los que apacentaban, dice que estaban cuidando cerdos. Los judíos en realidad no comían la carne del cerdo, pero había una ribera que no era de judíos, eran de gentiles. Ellos estaban apacentando los cerdos. Cuando lo vieron lo que había sucedido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos lo que había sucedido, que había recobrado su juicio, que los cerdos se habían precipitado al agua, al lago, y se habían ahogado. No se sabe, imagínate, legión, fueron muchos, una legión estaba constituido casi por 300, si no me equivoco, más de 300 soldados, y parece que bastantes demonios había ahí, espíritus inmundos. Dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, pero ya estaba sentado, estaba a los pies de Jesús, estaba vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás denigra la imagen del hombre. Satanás quiere tener al hombre a la imagen de Dios, sucio, mugriento, maloliente, pero cuando Cristo liberó a este hombre, dice que estaba sentado, estaba bien vestido, estaba en su cabal juicio. Dios restituyó su dignidad, amén, como persona. Hay mucha gente que está endemoniada y no sabe, gente que se emborracha, gente que anda en la prostitución,
gente que hacen cosas que si realmente Cristo estuviera en su vida, se dieran cuenta de lo que están haciendo es algo que no tiene sentido. Amén. Entonces los espíritus hacen todo eso en mucha gente. En nuestro país hay mucha gente que algunos están dementes, mucha gente que ha perdido la cordura, la razón, son gente endemoniada, son gente que comen de la basura, andan sucios, están ahí. Y eso es lo que registra la palabra de Dios en cuanto a este tipo de personas. Dice, y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región, mírese, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Muchos creen que ellos, más que temor, fue por intereses económicos. Dice que la cría de cerdos era un gran ingreso económico de mucha gente ahí. Al ahogarse la gente a este endemoniado, haber recobrado su salud y haberse ahogado los cerdos, le rogaron que se vaya a Jesús. No le importó el testimonio que una persona atada por muchos espíritus inmundos sea libre. No se contentaron. Lo que ellos vieron, que todo esto había afectado su negocio de carne de cerdo. Ya no podían tener o apacentar en ese lugar. Y así que vieron como una amenaza para su negocio. Y más fue eso que le dijeron a Jesús, por favor, que se retirara. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Yo me pregunto, ¿cuánta gente prefiere su ganancia que en verdad el estado o la salvación de un alma, como esta persona? Amén. Pablo, cuando estuvo en Éfeso, cuando comenzó a predicar acerca del templo de Diana, dice que la gente comenzó a gritar y comenzaron a querer azotarlo, lo golpearon a Pablo. Pero ¿saben por cuál era el fondo del asunto? Que su negocio de templecillos, de adornos, de la diosa Diana, que eran plateros, joyeros, disminuía. La gente se convertía a Cristo y la gente ya no quería comprar esos fetiches. ¿Se da cuenta usted cómo es? La gente prefiere ganancia, la gente prefiere dinero, la gente prefiere poder que la estabilidad o el bienestar de la gente, del pueblo. Y eso se sigue repitiendo. Cuanto un grupito, por ejemplo, se habla que muchos países son oligarcas. ¿Qué es un país gobernado por oligarcas? Por ejemplo, muchos países en Sudamérica, es un país, Perú es un país oligarca en realidad, porque solamente un grupito de gente es la que tiene el poder. Un grupito de gente. Y si tocas sus intereses de ellos, te cambian o te sacan. En Rusia, por ejemplo, solamente es un grupito de empresarios que gobiernan toda Rusia. Y es así siempre. Solo unos pocos gobiernan, solo unos pocos son los que tienen beneficios, pero las grandes mayorías son las que sufren hambre, son las que sufren falta de trabajo, falta de empleo. A ellos no les importa. A ellos les importa que la gente sea ignorante, que la gente no estudie, que la gente no razone, que la gente no elija a las autoridades, sino quieren tenerle que haya analfabetismo, que no haya información, que no haya claridad. Todo eso es lo que hacen China, lo que hacen los rusos. Ellos manejan la información. Ellos, por ejemplo, en Rusia no hay internet. Ellos comunican de que sí, que la OTAN que los quiere invadir y por eso hacen eso. Entonces la gente lo apoya porque no tiene una información correcta. Pero mucha gente ha huido, científicos, catedráticos, se han huido a otros países, están en contra de la guerra, han huido científicos, periodistas, han ido a Alemania, porque ellos se dan cuenta de todo esto que está manipulando el Estado. Entonces la gente que sabe cómo las cosas se están yendo a otros países. Bueno, y ahí está. Dice que toda la multitud de la región le dijeron que se marchase. Y Jesús entró en la barca y se volvió. Y el hombre a quien habían salido los demonios, miren lo que hacía, le rogaba a Jesús que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, no permitió que fuera con él, pero le dijo de esta manera, escuche, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuál es el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestra vida? Tal vez usted no está endemoniada, no está endemoniado, pero sabes, personalmente para mí el mayor milagro que hizo Dios en mi vida
fue darme una identidad, amén. Fue darme un propósito de vida, fue darme un rumbo a mi vida. Y eso es importante. Darnos, hermanos, un motivo por el cual vivir. Darnos un propósito de ser hechos hijos de Dios, de poder, hermanos, cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de vivir, de estar en las tinieblas, hemos sido trasladados a la luz de Cristo, amén. Y eso es importante. Mucha gente vive en la ignorancia, mucha gente hoy día está emborrachando, embriagándose, mucha gente está en la delincuencia, en las drogas, en la prostitución, están ahí y no son felices, están endemoniados, están en la ignorancia. Pero Jesús vino en nuestras vidas y hizo un milagro maravilloso en nosotros. Algunos, yo no sé cómo Dios te encontró. A mí me encontró de una manera. ¿Cómo te encontró a ti? Pero ¿sabes lo que Dios quiere? Él quiere que tú cuentes las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Amén. Que la gente, tus amigos, tus vecinos en la universidad, en tus estudios, reconozcan que tú eres una hija o un hijo de Dios y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén. Ese es el propósito. No quedarnos callados, no cerrar nuestras bocas, sino testificar. ¿Y sabe lo que hizo este endemoniado? Fue obediente. Dice, él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuán grandes cosas Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el mensaje en esta tarde. Publica lo que Dios ha hecho en tu vida. No puedes quedarte callado. Que tu vida sea un testimonio vivo de lo que Dios hace y sigue haciendo en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que a usted, al salir de acá, donde usted vaya en el transcurso de la semana, hable de Jesús, testifique de Jesús, no tenga vergüenza. Jesús dice, aquel que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante de los ángeles. Tenemos que decir, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, y es el grande privilegio que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar, y hoy día tenemos también una parte muy importante, hermanos, que es de nuestra santificación, de nuestro compromiso con Dios.